Los saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más le damos gracias al Señor que nos permite en este día que por medio de este medio, ¿no es cierto?, podamos compartir una palabra con todos ustedes, con el deseo y el anhelo de poder alumbrarlo, para que nuestra confianza y nuestra esperanza no esté puesta en los hombres, sino que nosotros siempre podamos estar esperando, ¿no es cierto?, en nuestro Señor Jesucristo, en Dios, en que un día Él va a venir a buscarnos y que nos está preparando para ese momento tan precioso. Gracias a Dios, porque ya el día está declinando, está terminando, ¿no es cierto? Y hemos podido pasar este día airoso, victorioso, con situaciones, con necesidades, pero con gozo dentro de nuestro corazón, por la relación que estamos teniendo con Dios y por todas las cosas que podemos ir aprendiendo en este tiempo, de todo lo que Dios viene haciendo con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Nos falta el consejo, nos falta esa dirección, nos falta esa palabra de aliento para nuestras vidas, que nos vaya formando, que nos vaya alentando, nos vaya fortaleciendo y nos vaya guiando a nosotros hacia los lugares espaciosos, hacia donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, cuando Él nos vaya formando. Nosotros vemos que Dios nos viene hablando de una manera especial a todos nosotros y que quizás haya quienes nunca hayan escuchado de la manera en que Dios nos viene hablando y que no es para todos. Yo meditaba en estos días algo, ¿no es cierto?, con respecto a las cosas que están pasando, y bueno, que el apóstol Pedro escribió en su momento, ¿no es cierto?, cuando él estuvo acá en la tierra, dijo que los hermanos en todo el mundo están pasando las mismas situaciones que estamos pasando nosotros. Y meditaba en eso, y es una verdad. Hoy a nosotros nos toca vivir eso, porque lo que estamos viviendo nosotros y las cosas que nos están pasando a nosotros, la están pasando todos los hermanos en todo el mundo, todos nuestros hermanos en todo el mundo. La diferencia está, ¿no es cierto?, que Dios nos concedió a nosotros en el ministerio el poder haber escuchado esta revelación de esta palabra que nos hizo libre a nosotros y nos dio esa libertad de poder vivir este evangelio, ¿no es cierto?, de una manera libre, ¿no es cierto?, sirviéndole, alabándole al Señor con temor, con temblor, ¿no es cierto?, con amor, con excelencia, y agradecido a Dios por todo eso, porque nos concedió el poder entender esto, nos hizo libre, nos dio la libertad, nos hizo hijos suyos, nos hizo miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos disfrutar de todo esto. No nos dio la libertad para que nosotros hagamos lo malo, nos dio la libertad para que nosotros hagamos el bien, pero nos dio la libertad para que nosotros hagamos justicia, nos dio la libertad para que nosotros nos vistamos de nuestro Señor Jesucristo, nos dio la libertad a nosotros, ¿no es cierto?, para que podamos llamarnos hijos de Dios y ser miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto se la dio a todos aquellos que creyeron. Murieron y nacieron de nuevo. Dios les dio esa libertad porque creyeron en el autor de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros vemos que las mismas situaciones que estamos pasando nosotros las está pasando el mundo entero, ¿no es cierto?, por causa de esta pandemia, por causa de ese virus, ¿no es cierto?, que anda trastornando, matando gente, ¿no es cierto?, por ahí. Y bueno, que muchos hermanos seguramente que por causa de no tener este conocimiento está el mal y vive el mal, ¿no es cierto?, y tienen pensamiento de repente, ¿no es cierto?, de temor y que deben estar preocupados. Y no es que nosotros no nos preocupemos por las cosas que están pasando, pero sabemos, ¿no es cierto?, quién es nuestro guardador y en quién nosotros estamos confiando, que es lo que Dios nos viene hablando todo este tiempo. Nosotros, al reconocer las autoridades, ¿no es cierto?, y creer a todo lo que Dios viene diciendo, de que Él constituyó, Él estableció, Él puso dentro de las congregaciones apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Sabemos aquello que Dios puso, ¿no es cierto?, y que son aquellos que nos están presidiendo y nos van guiando a nosotros y nos están alentando todo el tiempo a nosotros a que no vayamos a perder la confianza, que no vayamos a perder nuestra fe, ¿no es cierto?, sino que tengamos puesta la mirada en el galardón, puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo, puesta la mirada en Dios. No desviarnos de ello, estar atentos a todo lo que Dios nos viene hablando, para no deslizarnos, para que nuestros pies no se deslicen y nos saquen a nosotros del camino, sino estando atentos a la palabra de Dios y creyendo a todo lo que Dios nos viene hablando, ¿no es cierto?, poder disfrutar de todo eso. Dios nos decía a través de su siervo, por medio del Espíritu Santo, el que yo tenga la verdad no significa de que esté en la verdad.
Podemos tener un conocimiento de las Escrituras y hablar verdad porque la palabra de Dios lo dice. El tema está, ¿no es cierto?, que yo viva esa verdad y practique esa verdad porque soy miembro del cuerpo de Cristo y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. La verdad es lo que nos lleva a nosotros, nos impulsa a hacer todas las cosas con amor, por amor, sabiendo, ¿no es cierto?, de quién vamos a obtener la recompensa por lo que hagamos y cómo nosotros lo hacemos. Por eso que Dios nos decía el día miércoles, todo lo que hagamos acá en la tierra, digamos acá en la tierra, se está anotando allá en el cielo. Y son cosas de las cuales uno tiene que tener cuidado. Porque en lo secreto puede hacer y puede decir, ¿no es cierto?, pensando que nadie lo está escuchando, pero Dios lo ve y lo escucha todo y no hay nada que a él se le pueda llegar a escapar. Por eso que yo puedo tener una verdad y puedo hablar muy bonito y tener una verdad, ¿no es cierto?, y hablar de esa verdad. El tema es, ¿no es cierto?, que yo pueda vivir esa verdad por lo que estoy creciendo. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿no es cierto? Y nadie va al Padre si no es por Él. Y si esta verdad no fuera revelada en nuestros corazones, nosotros no la podríamos practicar y no la podríamos vivir de la manera en que la estamos viviendo, ¿cierto? Y gracias a Dios por todo eso. Así que yo le estoy dando gracias al Señor porque van pasando los días, ya 50 días más o menos, ¿no es cierto?, que estamos encerrados, que esperando, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que Dios va a hacer con todas estas cosas, como dijo el pastor en estos días, el Espíritu Santo habló a través del pastor, diciendo, no, en estos días Dios hizo silencio, no sabemos qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar, ni cómo lo va a hacer, ni cuándo lo va a hacer. El tema es que nosotros seguimos esperando. Él nos dijo, enciérrense, nosotros nos encerramos, echamos cerrojo, ¿no es cierto?, y esperamos el momento de Dios a que esto pueda llegar a pasar. Así como apareció, así Dios lo va a hacer desaparecer. Y esa tiene que ser nuestra confianza. Y mientras nosotros estemos en una relación con Él, no descuidemos esa relación con Dios, ¿no es cierto?, que busquemos poder relacionarnos con Él, Él va a ser siempre nuestro guardador y es donde nosotros no tenemos que perder nuestra confianza. No lo vemos, pero sabemos que está en nosotros, escuchamos, nosotros somos templo del Dios vivo, ¿no es cierto?, somos templo del Espíritu Santo y morada del Dios vivo. Él está dentro nuestro y nos metió a nosotros en Cristo para que estando en Cristo nosotros seamos más que vencedores, ¿no es cierto?, y que de esa manera, estando en Jesucristo, podamos soportarlo todo. Porque el amor de Dios fue derramado dentro de nuestros corazones. Es imposible que teniendo el amor de Dios, nosotros no actuemos por amor, ¿no es cierto?, y hagamos las cosas con amor, ¿no es cierto?, que pueda beneficiar a otros. Yo le invito, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. Gloria sea al Señor. El versículo 38, vamos a leer hasta el versículo 41. Y le ruego a Dios que Dios les permita, ¿no es cierto?, poder entender esto. Como decíamos hace un rato, si Dios no nos revela lo que estamos escuchando, es difícil poder llegar a entender. Yo puedo leer la Biblia y leerla, ¿no es cierto?, como una historieta, como un libro, y no entender nada de lo que dice ahí. Pero ¿qué hay si nosotros lo miramos en el Espíritu y creemos que Dios nos está hablando a través de ello? Sacamos la enseñanza, escuchamos lo que Dios nos viene hablando y todo lo que está hablando está basado en las Escrituras, que lo que busca a través de ello es poder formarnos nosotros, ordenar nuestro pensamiento y ordenarnos a nosotros en el diario vivir. Es lo que Dios viene haciendo en este tiempo. Si nosotros leemos y no entendemos, ¿no es cierto?, es porque no hemos llegado a creer realmente cuál es nuestra posición delante de la presencia de Dios, porque dice, a Dios le ha placido revelárselo esto a los niños, no se lo reveló a otros, se lo reveló a sus hijos, nos lo reveló a nosotros, algo que dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que estuvo oculto por los siglos y por las edades, el conocimiento, quizás no las escrituras, pero sí el contenido de todo lo que hay en esta escritura, que es para la formación del cuerpo de Jesucristo y para formar, ¿no es cierto?, a los hijos de Dios. Formar a Cristo en nosotros para que se pueda manifestar a través de cada uno de nosotros. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, verso 38, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a su discípulo y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias al Señor por esta palabra. Oramos, hacemos una oración al Señor. Padre Santo, Señor amado,
En el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, te damos las gracias, porque una vez más nos alcanza esta oportunidad, Dios mío, de poder compartir tu palabra, bendito Dios, creyendo que a través de ella, Señor, tú nos hablarás, nos perfeccionarás, nos alentarás, nos formarás, nos guiará, Padre Santo, y nos vas a fortalecer y nos sanará, bendito Dios, porque tu palabra es medicina para nuestros huesos. Señor, yo quiero rogarte en este día para que tu palabra no caiga en saco roto, sino que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y tu Espíritu Santo les revele este conocimiento para que todos ellos puedan llegar a entender todo lo que tú quieres transmitirle en este día, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, reprendemos toda hueste y principado de las tinieblas que batallan contra el alma y el espíritu y quieren detener tu obra, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo expulsamos, Dios mío, y desatamos toda bendición del cielo sobre este lugar y sobre la vida de cada uno de mis hermanos que están del otro lugar, Padre Santo, del otro lado, escuchando, Señor, esta administración de tu palabra, rogándote que tomes el control, Señor, de todos los medios, del internet, Padre Santo, de YouTube, de todo, Padre Celestial, para que no haya impedimento alguno de que tu palabra llegue, bendito Dios, a donde tiene que llegar y hacer lo que tiene que hacer en aquellos que la van a escuchar. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Esto me llevó, ¿no es cierto?, en estos días a meditar. Todos estos días he estado meditando sobre esto, ¿no es cierto?, sobre las cosas que están pasando y de todo aquello que Dios nos viene hablando. Y yo me maravillaba en estos días cuando Dios a través de su siervo nos ministraba, ¿no es cierto? Y nos decía, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿no es cierto? Aquel que llegó hasta la cruz como aquel que pasó la cruz. Nuestro Señor Jesucristo como hombre llegó a la cruz y murió como hombre en la cruz cargando con el pecado de todos los hombres, que trajo una gloria. Pero más gloria trajo para nosotros, ¿no es cierto?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él resucitó, nosotros nacimos juntamente con Él y fuimos presentados delante del Padre para que andemos sin mancha y sin arruga, y es lo que dice la Escritura en la carta a los Efesios en el capítulo 1. ¿Cierto? Fuimos presentados delante de Dios. No hubiera sido antes de la cruz, pero sí después de la cruz. Cuando Él se levanta, ¿no es cierto?, y va al Padre, ya nos presentó delante del Padre a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, como perfectos porque fuimos limpiados, lavados, ¿no es cierto?, y porque cargó todos nuestros pecados en nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo me gozaba por todo esto, y me gozaba por las cosas que nos tocan pasar hoy, nos tocan vivir a nosotros hoy. Los apóstoles en su tiempo, ¿no es cierto?, ellos tuvieron que sufrir la persecución y Dios nos decía en un momento antes de que esto comenzara, ¿no es cierto?, que va a llegar ese momento donde Dios va a hacer algo, ¿no es cierto?, donde nos va a desparramar por todo lado y nosotros iremos a diferentes lugares, ¿no es cierto?, a llevar la palabra del Señor, esta palabra que hoy nosotros estamos aprendiendo, que se están abriendo puertas en diferentes lugares, ¿no es cierto?, para poder hacer, ¿no es cierto?, alentar, formar a los hermanos que están desconociendo, ¿no es cierto?, todo el propósito de Dios porque no lo están conociendo. Nosotros miramos y les compartíamos recién algo, ¿no es cierto?, que dice que los hermanos en todo el mundo están pasando las mismas situaciones que nosotros estamos pasando y que ellos seguramente están ahí clamando, ayunando, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos dijo a nosotros que teníamos que hacer? ¿No es cierto? Nos mandó a velar, nos mandó a orar, ¿no es cierto?, a buscar relacionarnos con Dios, para buscar ser llenos del Espíritu Santo de Dios, porque si no es imposible como hombre poder pasar por todas estas situaciones. Hoy el hombre, usted lo mira afuera y está demasiado relajado, está demasiado tranquilo, despreocupado, ¿no es cierto?, porque quizás no le está pasando a ellos lo que le está pasando a nuestros hermanos allá en Italia, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ¿no es cierto?, como a ellos no le está pasando, ¿no es cierto?, de repente lo que está pasando en Brasil o en Chile, ¿no es cierto?, para no irnos tan lejos, ¿no es cierto?, que este virus está causando tanto estrago. Están ahí relajados, ¿no es cierto?, salen como quieran, andan como quieran, no les importa, no han escuchado. Y que dentro de todo eso también hay hermanos nuestros que se están moviendo de esa manera relajado, ¿no es cierto?, como diciendo, bueno, no pasa nada, no va a pasar nada, ¿no es cierto?, y que hay quienes dicen, yo le sirvo a un Dios vivo, yo sé que Dios me está cuidando y Dios me está protegiendo, sale, ¿no es cierto?, no quiere usar barbijo, no quiere el cubreboca, no quiere utilizar las cosas que tiene que utilizar para poder mantener el aseo, ¿no es cierto?, y de esa manera cuidarse y poder proteger también a otro. Entonces, se está relajado y Dios nos llama a nosotros y nos dice, ¿no es cierto?, y hay una promesa para nosotros, que en esa promesa Él nos viene diciendo, ¿no es cierto?, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente.
Y nosotros sabemos que estamos en una relación con Dios, pero Él nos manda a nosotros a orar, a velar. Le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, velá y orad, le dijo, velá y orad. ¿No fuiste capaz de velar una hora conmigo? Le dijo, velá y orad, dice, para que no entréis en tentación, dice, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil y nosotros estamos en este cuerpo. Y Dios condenó el pecado en este cuerpo para que por medio del pecado en este cuerpo el hombre espiritual se pueda manifestar a través de nosotros. Nos pasan un montón de cosas y tenemos un montón de situaciones, pero no nos podemos dejar arrastrar por el engaño. Somos nosotros quienes de repente decimos tenemos la verdad, estamos en la verdad, ¿no es cierto? Dios nos viene ministrando, Dios nos viene hablando y esto no nos hace superiores a nadie, no nos hace superiores a nadie, ¿no es cierto? Sino que con humildad nosotros venimos a Dios y queremos servirle a Dios, ¿no es cierto? Con excelencia, con amor, haciendo todas las cosas con amor, no para beneficiarnos nosotros, sino para que por amor, ¿no es cierto?, se pueda beneficiar otro a través de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Por eso dice que el amor todo lo sufre, todo lo puede y todo lo soporta, y no es jactancioso ni busca lo suyo propio, siempre está mirando por la necesidad de los demás. Entonces cuando Dios nos manda a nosotros a cubrirnos, de repente, ¿no es cierto?, nos está diciendo que nos cubramos, no porque nosotros nos vayamos a contagiar, sino porque podíamos llegar a contagiar a otro y hacerle daño a otro. Entonces nosotros hacemos como Dios nos dijo, queriéndole obedecer a Dios en todas las cosas. Quizás sea un hombre quien lo haya dicho, pero lo dijo alguien que está puesto por Dios y que es una autoridad. Entonces, hay quienes por ahí dicen, ¿no es cierto?, yo le estoy sirviendo a un Dios vivo, ¿no es cierto? Y nosotros también estamos sirviendo a un Dios vivo y estamos obedeciendo a un Dios vivo y no estamos teniendo temor, miedo, terror, ¿no es cierto?, por las cosas que están pasando. Esto es lo que nos lleva a nosotros a estar en una relación con Dios y nos permite a nosotros poder estar confiados y entrar en el reposo de Dios, que es diferente, ¿no es cierto?, a estar relajado. Relajado, hacen lo que quieren, se mueven como quieren, van a donde quieren, no tienen el cuidado. Pero el que entró en el reposo de Dios, crea todo lo que Dios dice, él le obedece a Dios, ¿no es cierto?, teniendo el cuidado de todas las cosas, queriendo hacer todas las cosas, ¿no es cierto?, para poder complacer a Dios y comprobando que el hacer la voluntad de Dios es agradable y que es perfecta. Entonces, cuando uno se relaja, ¿no es cierto?, le pasa al cristiano que cuando se entra a relajar, se despreocupa y por causa del pensamiento deja de orar, deja de ayunar, deja de leer las Escrituras, ya no quiere escuchar la palabra del Señor, ¿no es cierto?, como si fuese que no tiene la necesidad, y sin embargo nosotros tenemos necesidad de todas esas cosas, tenemos la necesidad de poder relacionarnos con Dios, ¿no es cierto?, cada día más, de poder arrimarnos más a Él, de poder conocerlo más a Él, ¿no es cierto?, de poder ser fortalecido por Él, de poder ser alentado, alimentado por medio de Dios para que nosotros podamos alcanzar el propósito suyo, que es eterno con cada uno de nosotros. Nos dijo por un poquito de tiempo, por un momento. Y es como que de repente nosotros nos entramos a desesperar. El momento propicio, cuando Dios diga, ¿no es cierto?, esto dejará de ser. Cuando Él diga basta, hasta ahí no va a llegar, no va a pasar más de ahí de lo que ya Dios se propuso, ¿no es cierto?, que tenga que llegar. Más de ahí no va a pasar. No va a acontecer nada que Dios no permita que pase. Y si está pasando porque Él lo permitió, pero a nosotros no nos va a perjudicar. Al contrario, a nosotros nos beneficia porque podemos desarrollar la fe que Él nos ha dado y nuestra confianza y nuestra relación con Dios. Mire, la carta a los Hebreos, gloria a Dios. El capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Yo meditando en todas estas cosas, me llevó a ver otras también por causa de todas estas cosas que van pasando. Y bueno, lo compartí con algunos hermanos, pude hablarlo con algunos de ellos. Esto de relajarnos, ¿cierto? Es como que por ahí nosotros no le estamos dando el valor que tendríamos que darnos y que lo que Dios va haciendo a través de todas las cosas que están pasando, que es algo que Dios nos viene diciendo, Dios hará manifiesto los que son de Dios, los que no son de Dios, los que están puestos por Dios, que están haciendo la cosa por amor, y otros que lo está haciendo por un interés propio, ¿no es cierto?, que no lo está haciendo con amor. Que se creen dueños de los rebaños cuando el dueño del rebaño es Dios, cuando el dueño de las ovejas es Dios, y que nosotros solamente somos ministradores de sus bienes y que a nosotros se nos encargó, ¿no es cierto?, cuidar de ese rebaño, ¿no es cierto?, y poder presentárselo a Dios, ¿no es cierto?, tal cual Él nos los entregó a cada uno de nosotros. Entonces nuestra responsabilidad es traer la enseñanza, alumbrar, guiar y llevar a los hermanos a lugares delicados pastos para que se puedan alimentar y que tengan agua fresca, ¿no es cierto?, para que puedan saciar su sed. Ser lleno del Espíritu Santo y el alimento de Dios, que es su palabra, que es lo que nosotros necesitamos para poder fortalecernos cada día.
¿Te das cuenta? Entonces lo necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo hoy? Al hacer manifiesto todas esas cosas, donde dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? En la carta a Timoteo, se levantarán, dice, vendrán, se juntarán, se amontonarán los maestros, ¿no es cierto? Teniendo comezón de oír palabra de Dios. Aquellos que se pusieron solos, pero dice, su concupiscencia, los deseos de su corazón son las cosas que después van a ser manifiesto, no importando lo que hayan escuchado. Van a hacer lo que ellos ya se propusieron hacer, ¿no es cierto? Por eso es que hay quienes de repente, ¿no es cierto?, hace que el Evangelio sea pisoteado por la forma en que están viviendo, cómo se están manejando. Entonces, nosotros en un tiempo es como que teníamos cuidado de todas esas cosas, pero hoy nosotros no podemos callar lo que sabemos que podemos hablar, ¿no es cierto?, aunque se enojen contra nosotros. Entonces, yo le doy gracias a Dios, porque lo que Dios está haciendo a través de todas las cosas que nos van pasando es llevarnos a nosotros los fundamentos, llevarnos al fundamento. Entonces, leíamos la semana pasada, compartíamos, ¿no es cierto?, esa palabra que habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que dice, ¿no es cierto?, y se permanecían en la doctrina de los apóstoles. Volver, ¿no es cierto?, a la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Lo que ellos habían escuchado y visto de nuestro Señor Jesucristo, lo que nuestro Señor Jesucristo le había enseñado a ellos, ¿no es cierto?, de cómo ellos se tenían que manejar y que escuchaban la voz de Dios para que ellos pudieran hacer como Dios les decía y no hacer lo que ellos quisieran, manifestar algo que ellos habían aprendido, ¿no? Cosas que quizás no tenían el conocimiento que hoy nosotros tenemos, pero dice más abajo, ¿no es cierto? Y tenían todas las cosas en común y ninguno decía ser suyo propio las cosas que ellos tenían y ninguno de ellos padecía necesidades. Era la relación que ellos estaban teniendo con Dios por lo que ellos habían creído, ¿no es cierto? Y que Dios manifestaba por la obediencia de ellos y la manifestación de lo que ellos habían entendido, ¿no es cierto? Manifestaba a través de ellos las maravillas que Dios hacía. Dice que sacaban a los enfermos a la vereda, ¿no es cierto? Y que tan solamente la sombra de los apóstoles tocara a los enfermos y estos se sanaban. ¿Vio? Como también después pasó que Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu de Dios y murieron en el momento. Y la gente tenía temor, no se escandalizaban, pero iban a la presencia de Dios porque sabían a aquello, quiénes eran los que estaban ahí y lo que Dios había hecho con cada uno de ellos, como para que ellos pudieran creer, ¿no es cierto?, en ese Dios vivo, que es al que nosotros le estamos sirviendo. Nosotros sabemos cómo vinimos. Nosotros sabemos quiénes éramos, pero hoy nos miramos nosotros de una manera totalmente diferente, ¿no es cierto?, de lo que éramos, porque somos diferentes. Ya nosotros no somos los mismos que llegamos hasta este lugar. Entonces, el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 4, gloria a Dios, el verso 9 al 11 dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra como Dios de la suya. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El entrar en el reposo es entrar, ¿no es cierto?, en nuestra relación con Dios, de poder descansar y estar confiado de que no habrá nada ni nadie quien pueda perturbar nuestra paz, ¿no es cierto? Y no habrá nada que pueda perturbar nuestro sueño. En paz me acostaré y así mismo me levantaré. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro guardador. Podemos hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, para querer protegernos, pero si el que nos guarda no es Dios, no sirve de nada ninguna de las cosas que nosotros hagamos. Por eso es que no podemos medir nuestra fuerza con las cosas que están pasando allá afuera, nuestra sabiduría con lo que está pasando allá afuera. Dice, porque maldito es el hombre que confía en el hombre mismo. No podemos confiar en la fuerza de nuestros brazos. No podemos medir nuestra fuerza. Nosotros tenemos que dejar que el Señor vaya delante nuestro y nosotros pararnos firmes para poder avanzar detrás de nuestro Señor, para poder llegar hacia donde Él nos quiere llevar a nosotros, que es formarnos a nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Otro que por ahí hablan, ¿no es cierto?, de que la manifestación del anticristo y cuántas otras cosas, ¿no es cierto?, y buscan poner temor dentro de los hermanos. Cuando nosotros sabemos que primeramente hay pasos a seguir, tenemos que ser presentados, formados, poder alcanzar el propósito de Dios, poder alcanzar la plenitud, ser exhibido como iglesia, como hijo de Dios, ¿no es cierto? Dios nos tiene que seguir formando. Hay cosas que tienen que pasar todavía. Y antes de que se vaya a manifestar el anticristo, la iglesia se va, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios. Hoy no toca pasar por esta leve tribulación, pero en la gran tribulación la iglesia no va a estar. La iglesia no va a estar, y esa tiene que ser nuestra seguridad, que es lo que nos tiene que permitir a nosotros a no tener temor, sino a estar confiados que nuestro guardador es Dios. Entonces dice, ¿no es cierto?, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Es poder decir, Señor, tú eres nuestro guardador. ¿Qué nos puede pasar que a nosotros nos puede llegar a perjudicar? A nosotros ya no hay nada que nos pueda perjudicar. Ni siquiera la muerte nos puede llegar a perjudicar. Si a nosotros nos tocara partir en este momento, nosotros saldríamos beneficiados porque iríamos directamente, ¿no es cierto?, a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo a un lugar de descanso para después pasar por la eternidad, vivir delante de la presencia de Dios. Nadie nos puede arrebatar lo que ya Dios nos regaló a nosotros. Y esa tiene que ser nuestra seguridad, el reposo. Pedro dice, ¿no es cierto?, que cuando Jacobo fue muerto, ¿no es cierto?, dice de que al otro día lo iban a entregar, o esa noche lo iban a entregar a Pedro, ¿no es cierto?, al pueblo, lo iban a matar delante del pueblo porque vio la muerte del otro, ¿no es cierto?, y que estaban contentos, lo querían matar, y él sabía que lo iban a matar, había sentencia de muerte sobre su vida. Pero él dice que fue, se soltó el cinturón, quitó su sandalia y se echó a dormir, dice. Vino el ángel, lo tuvo que sacudir para que se despertara y sacarlo de esa prisión de lo más profundo de la cárcel. ¿Por qué se soltó el cinturón? ¿Por qué se quitó la sandalia? Sabía lo que le iba a pasar, tenía miedo, su confianza la tenía puesta en Dios. Con Pablo pasó exactamente lo mismo. Cuando fue llevado, ¿no es cierto?, y metido en lo más profundo de la cárcel, estaba el carcelero ahí en lo profundo y que lo estaba vigilando permanentemente, pero dice que Pedro, Pablo y Sila alababan al Señor. Y mientras ellos alababan a Dios, dice que de repente se produjo un gran sacudón, un terremoto, ¿no es cierto?, que movió todo el edificio, toda la cárcel. Dice, se abrieron las puertas, cayeron los grilletes y dice que quedó toda oscura. Y el carcelero, cuando vio las puertas abiertas, se quiso quitar la vida. Pablo le dijo, no te toques, no te hagas daño. Nosotros todos estamos acá. El cuidado que Dios tiene de alguien que entra en el reposo de Dios, sabe que lo iban a matar, pero sin embargo ellos estaban mirando, ¿no es cierto?, al Salvador, estaban mirando a Dios, ¿no es cierto?, porque su confianza estaba puesta en Él. Dice que Moisés cuando salió de Egipto, salió huyendo, dice, ¿no es cierto?, no teniendo miedo de la represalia de Faraón, sino dice que salió, ¿no es cierto?, como viendo al gigante delante de él, viendo al invisible. Él veía a Dios y salió por esa causa porque sabía que el que lo estaba cuidando era Dios, porque tenía un propósito Dios con su vida como la que está teniendo con cada uno de nosotros. Por eso que, amado hermano, yo les aliento en este día, les aliento a no dejarse arrastrar, ¿no es cierto?, de repente para salirse de lo que es el plan y el propósito que Dios tiene con su vida. Creamos, Dios nos está tratando a cada uno de nosotros para que volvamos, ¿no es cierto?, al fundamento. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 en adelante dice, Dios puso un fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros edificamos sobre ese fundamento. Y edificamos a través de las obras que nosotros hagamos por la fe, de los que nosotros hagamos por lo que estamos creyendo, por lo que estamos viviendo. Espero que esta palabra sea de mucho aliento para su vida, sea de fortaleza para cada uno de ustedes, que los ayude a ustedes a no cerrar los ojos y descansar, ¿no es cierto?, sin buscar de Dios, sino ir a la presencia de Dios para que el que los guarde sea Dios y ustedes puedan poner su confianza en el Señor. Velen, oren, busquen de Dios, no dejen de relacionarse, no busquemos relacionarnos entre nosotros. Que Dios los bendiga mucho. Hacemos una oración. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, te doy las gracias, porque me has concedido en esta noche poder compartir esta palabra, mi Dios, creyendo que ellos son espíritu y son vida, Señor, y hará todo lo que tú le enviaste a hacer. No va a volver atrás vacía, sin cumplir con todo tu propósito, mi Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, aliéntalos, fortalécelos y guárdalos, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria. Que Dios los bendiga mucho. Un abrazo para todos ustedes, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es saber